buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos aquí en el estudio al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel, qué placer que estés Hola, aquí. Lina, qué gusto saludarte. Buenas noches, Jorge. Bien, qué gusto. A ver, lo que decíamos al inicio, y lo hemos dicho aquí muchas veces, lo hemos platicado contigo, si hay alguien que insistió en la necesidad de un frente con características muy amplias, fuiste tú, y no de ahora ni de hace un año, sino de mucho tiempo atrás. Finalmente se dieron las cosas, no vas a participar en la búsqueda de la candidatura presidencial, pero es difícil explicar un frente de esas características sin ti. Bueno, las condiciones se fueron presentando en la construcción precisamente de este frente, que nace originalmente con el llamado Cuarto Polo. Y platicamos del Cuarto Polo y en ese Aquí tiempo... lo platicamos, sí, hicimos una entrevista específica sobre ese tema. El Cuarto Polo, que la verdad es que nadie le daba mucha Que era realmente una vida. alianza ciudadana de verdad. Era una alianza, sí, en ese momento cargado con la izquierda, porque Centro estábamos izquierda, hablando de PT, Movimiento Ciudadano y PRD. Ese era el Cuarto Polo. Era algo que decíamos... Y muchos personajes sin partidos, como Cuauhtémoc Sí, y muchos claro, otros que no tienen partido, y que bueno, que habrá que ver ahora cómo se incorporan que en este estaban proceso, abrazando, ¿no? y que estaban participando además de buena gana, porque la verdad es que se estaba construyendo a través del diálogo, tomando como modelo una construcción que había venido trabajando el ingeniero Cárdenas, o sea, varias cosas que la verdad convocaban y llamaban muchísimo la atención. En ese momento yo creo que la gente no le apostaba mucho, nos decían, Cuarto Polo, pero ¿qué es esto del Cuarto Polo? Y la respuesta era siempre, es algo que hoy la gente no se imagina que puede hacer, pero que en la visión de una unidad y de una participación masiva, la verdad es que puede tener un efecto muy importante. Porque es nuevo, porque es algo que no ha sucedido, porque es algo que llama diferente a las personas a participar. De ahí derivó en la parte del frente. ¿Por qué cambia el frente? Bueno, primero porque en una de estas etapas sale el PT. El PT decide ya no participar, cambia su modo de entender la política y su filiación. Se va directamente con otra fuerza política. Y coincide también con todos los escándalos del PT. Y coincide también con la elección del Estado de México. Estado de México, claro, la clave de eso es el Estado de México. La elección del Se llama Estado de México. Así es, y bueno, pues ahí se da esto. Lamentablemente, pues sentíamos que podía estar tambaleando, había una preocupación, pero la participación seguía siendo muy importante, muy nutrida, y de repente también el PAN empieza a insistir que quiere participar. Pero además, ahora seguimos con ese tema. Estado de México implica un ejercicio muy interesante del PRD. Sí. La elección de Juan Cepeda en el Estado de México es muy interesante, supera al PAN, hace una campaña prácticamente desde la nada, y llamó profundamente la atención, incluso abonando a la idea de este frente que tú platicabas. Sí, claro. ¿No? Y Juan, más allá de lo que sucedió con el PT. Al principio también a Juan no le daban muchas posibilidades y como bien lo señalas, desde abajo empieza a tomar mucha fuerza y al final pues llega a puntos que nadie se hubiera esperado. Y Juan conecta muy bien. Conecta. Ahora, después de esa elección, muy repentinamente aparecen, ¿te recuerdas? En una conferencia de prensa de esos días de la elección, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, y anuncian el inicio de trabajos para un frente. ¿Sí? ¿Cómo se dio previo a esto? ¿Qué sucedió? Tocaba la puerta el PAN y la verdad es que no se encontraba que hubiera una línea de conducción, no había algo en ese momento que pudiera conectar, porque simplemente era buscar otra alianza como se había presentado en otros estados, quizá tener una participación de suma de fuerzas políticas, de partidos, pero no un verdadero compromiso de frente, no se encontraba esa línea que pudiera amarrar. Sin embargo, en alguna de estas reuniones de trabajo, en la que también estuve, surgió una mención y se dijo, si algo tendríamos que hacer y por algo tendríamos que impulsar esto, es por México. Y todo puede suceder por México. Y le dijimos, bueno, pues también esta alianza se podría dar por México.
esta suma para crear un frente se puede dar por México. Que si el agua y el aceite, que si el PAN y el PRD, bueno, además de los antecedentes ya políticos de otras convocatorias, me parece que aquí surge con mucha fuerza el por México. Sí, nosotros decíamos y hemos dicho muchas veces en esta mesa que muchas veces para tener una alianza se tendría que empezar con un candidato. Aquí fue totalmente lo contrario, se hace esta alianza, pero no se le permite a nadie más participar, se hace a selección muy cerrada. Sí, al final ese es un punto en el cual yo he mostrado pues que lamento profundamente que haya sido así. La verdad ese es lo único en donde no había una coincidencia con mi forma de pensar, porque siempre hablamos de tener una competencia, de que se pudiera competir, de que incluso pudieran venir algunos otros actores políticos o parte de la ciudadanía a esta competencia en un momento determinado, pero se llegó a la fecha y la verdad es que en esa reunión, después de que yo acepté ser el candidato del PRD, porque estaba decidido además, si el PRD decidía que no se podía configurar precisamente este frente con todo lo que se estaba planteando, pues sin duda hubiera competido por el PRD, porque tenía yo un compromiso con esta fuerza política, porque me interesa que le vaya bien. Y un compromiso además, más allá de la fuerza política, incluso lo platicamos hace unos días, quienes se sienten, nos sentimos de una izquierda liberal progresista, vamos a llamarlo de alguna forma así, en el mejor sentido de la palabra, no tienen muchas expresiones partidarias. No. La verdad, la izquierda liberal progresista no tiene expresiones partidarias, hay distintas expresiones de izquierda. Tú quizás eras el que mejor reflejas esa posición en la actualidad. Y lo seguimos encabezando. A mí esa parte no la vamos a dejar de ninguna manera. Yo he reiterado, me interesa aportar en esta construcción del frente, pero con esta óptica, desde este punto de vista y de este punto de análisis. Ahora, platicando en corto, nos decías el otro día, yo no quería romper el frente, yo no quería conflictuar el tema entre la alianza entre el PAN-PRD, lo que quiero es lo mejor por México y que sigan las cosas. Sí, porque llegó a un punto en el que yo pude haber sido un factor para que no se diera el frente. No lo digo desde el punto de vista de vanagloriarme por esto, sino se estaba llegando a una parte ríspida, incluso con la propia militancia, los que decían, pues entonces vámonos, y se podía llegar a algo que descompusiera este camino del frente. Yo estoy convencido que el frente tiene un referente y una fuerza que hoy la estamos viendo, en las mediciones incluso. Estamos viendo en varias de las mediciones la fuerza que tiene el frente. ¿Qué es importante y que ahora estoy impulsando y que he venido repitiendo? Es que se cuide todo lo que dijimos que va a suceder. Ya no nos puede pasar, ya no puede haber, pues esto ya no se pudo, esto tampoco se pudo, esto va para atrás. No. ¿Qué papel juegas tú en este frente? Bueno, yo he reiterado que quiero ser el vigilante de que se llegue al gobierno de coalición. Gobierno de coalición que el planteamiento estratégico que tiene es firmar un convenio, que en ese convenio se tengan claras las líneas de acción y las responsabilidades de cada una de las fuerzas políticas que ahí van a participar. La gente tiene que saber no solo cuál es la propuesta, sino cómo va a participar cada una de las fuerzas políticas. ¿Qué le corresponde al PAN, qué le corresponde al PRD, qué le corresponde a MC? Yo creo que esto es fundamental. Y un programa, ¿no? Porque también se había dicho, no vamos a alargar la designación del candidato porque primero tenemos que tener el programa. Lo cierto es que ya hay candidato, pero todavía no tenemos un programa definido del frente. Sí, ahora hay líneas muy generales, pero no un programa generales. Que para una coalición tan amplia de un partido de Sí. centro-derecha con un partido de centro-izquierda, un partido muy peculiar como es Movimiento Ciudadano, necesitas tener muy claro cómo se va a repartir las posiciones y con qué programa se va a trabajar. Eso es el gobierno de coalición lo que te tiene que dar. Hay propósitos y causas establecidas desde la conformación del frente. Esto tiene que aterrizar, tiene que encontrar puerto precisamente en esta conducción, en una conducción clarísima en donde se diga a esta fuerza le corresponde toda la parte
del desarrollo agrícola de México. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia para llegar a este desarrollo? A esta otra fuerza le corresponde la tarea de seguridad. Pues vamos a ver entonces también cómo amalgama. Y algo muy importante que la gente tiene que saber es que no estamos hablando del presidencialismo normal, de siempre. No se trata de que llegue un presidente a la silla y haga y deshaga en el Tú has país. propuesto algo que ya estaba ahí circulando, pero que no es, lo has propuesto en forma muy clara, en la coyuntura muy clara, que es, tiene que haber, además de un presidente de la República, un jefe de gabinete, un jefe de gobierno, como tienen muchos países, que tienen un presidente y una suerte de primer ministro con responsabilidades diferenciadas y con márgenes de autonomía también relativamente amplios Es con correcto. su responsabilidad. Eso es correcto. Me parece que hay un peso Puede contrapeso. funcionar, para eso se necesita también un sistema de gobierno tipo parlamentario. Cuando Sí. hay primer ministro hay un gobierno parlamentario Sí. o semiparlamentario. Es todo un diseño. Es un diseño de Estado diferente. Y sería la posición en donde te ves tú. Ese es el punto del cambio. Sería una posición donde te verías tú. Esa es algo que no descartamos que pudiera ser, pero lo más importante es construirlo bien. Porque mucho se dijo, vamos a que se vaya Miguel Ángel Mancera de fiscal general. Eso no, descartado. Pues ¿Quién mira, quién sabe, esas En la velas política siempre- no hay que descartar nada nunca. Yo diría, no hay que descartar nada, estoy Nunca hay de que acuerdo descartar contigo, nada. seguiría eso. Pero hay cosas que sí son mucho más inmediatas. Sí. Para optar por un puesto de elección popular, si no me equivoco, hay que renunciar el 31 de diciembre. O Sí, antes esa del 31 es de una diciembre. tarea. Tú tienes la posibilidad no de ser senador por la ciudad, pero sí de ser senador plurinominal. Si no me Eso es equivoco, una opción que también. se tendría que explorar también. Es una opción que estás explorando. Eso, pues se tiene que analizar, mira, ahí hay que analizar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la conformación del propio frente con todas y cada una de las posiciones que tienen que integrarlo y desde el punto de vista jurídico. en Claro, el por eso, análisis. analizar. Ahora, también lo que pasa es Pero- que durante mucho tiempo, bueno, vienen los sismos del 19 de septiembre, paras tus aspiraciones políticas futuras y te dedicas a trabajar a la ciudad. Pierdes unos meses, bueno, ganas mucho en la ciudad en uno de estos meses, pero también pierdes maniobra para tu futuro político. Ahí ese es bien interesante porque nosotros teníamos una fecha que estaba precisamente después de septiembre, digamos, hacia el registro de la candidatura independiente. Que esa es una estrategia, digamos, de soporte, es una estrategia que iba a estar ahí, una estrategia porque habíamos platicado con mucha gente y había muchas organizaciones. Llevamos además años, la verdad, Sí. Miguel. Era un tema se trabajó durante mucho tiempo. Sí, ya Y que teníamos incluso- listas firmas, te diría. Y que incluso trasciende, me parece que trasciende la elección de julio, Sí, trasciende la como elección. propuesta, digo, ¿no? Por lo mismo queremos que esto vaya mucho más allá. Ahora, ¿no te arrepientes de haberte quedado en la ciudad al No, frente no. a sacar adelante la ciudad de la No, tragedia? en la misma coyuntura volvería a ser exactamente lo mismo. Yo no me podía despegar de la ciudad de ninguna manera en ese momento. La ciudad no te lo hubiera permitido. O bueno, Sí. sí, lo hubieras podido hacer, pero políticamente no te lo hubiera sido... Hubiera sido una hasta muy mala anticlimático, experiencia. vamos a llamarlo de Totalmente. alguna forma. Totalmente, porque era un momento en donde la responsabilidad, la obligación y obviamente la convicción estaba solo en la Ciudad de México. Entonces todo lo demás se descartó. Yo me disculpé con las organizaciones, con todos los grupos con los que habíamos platicado y ellos entendieron, la verdad es que entendían la coyuntura que se había presentado, es un imponderable y no era una mala voluntad ni una indecisión. De ninguna manera. No, era una decisión. Era no una indecisión, decisión. claro. Y era un en tema de una responsabilidad. coyuntura. A nosotros nos Totalmente. tocó estar justo contigo en esos días, que eran días de locos, de una tristeza absoluta en esta ciudad, Sí. de estar monitoreando minuto a minuto, a ver qué víctimas había, quién había que rescatar, cómo había que darle vivienda y apoyo a la gente. Fue muy difícil. Fue muy difícil y desde el punto de vista político también hubiera sido desastroso si nosotros hubiéramos tomado decisiones equivocadas. Cada día era un caminar en el filo de la navaja. Cada día a partir de ese día 19 había que ir con mucho cuidado. Rápido, reaccionando rápido
pero con mucho cuidado en el paso, cada paso que se da. Hoy podemos escribir un libro pues esto, un libro blanco de todo lo que pasó, pero en el momento mismo que viene la toma de decisión, en ese momento fue muy complejo, muy, muy complicado. A ver, permíteme regresar un poco a lo que decíamos. 31 de diciembre hay que tomar decisiones. Sí. Y nos decías que el tema de buscar una posición de elección popular es algo que estás analizando. ¿Con base en qué lo estás analizando, de tomarlo o no tomarlo? No, bueno, la decisión tiene que ir en este trayecto, tiene que ser poner en la balanza a la Ciudad de México, no da cuenta. Esto es el mayor peso que tiene la balanza. La balanza, la Ciudad de México tiene el peso fundamental. Entonces, esto es lo que hay que analizar. Claro que cuando vas a un proyecto nacional y cuando tienes la expectativa, cuando tienes el faro que te lleve a un proyecto hacia el país, pues obviamente es muy poderoso, es muy magnético esto. Sin embargo, la ciudad sigue siendo un punto de reflexión que hay que tenerlo muy bien analizado. Lo tienes que tener muy anclado. Sí, muy anclado. Para decirlo de alguna muy, forma. Muy anclado. Oye, ¿cómo te llevas con Ricardo Anaya? Son hombres, es un hombre muy respetable, Ricardo Anaya, pero son personalidades muy diferentes, forma de ver las cosas y de ver la vida incluso muy diferente con Ricardo. ¿Cómo te llevas con Ricardo Anaya? Bien, la verdad es que tenemos buen diálogo. Yo te puedo decir que es una persona cordial, amable, que hemos tenido varias pláticas y que en estas pláticas, bueno, pues yo entendí, porque el mensaje era claro, el PAN es el partido mayor y eso está colocado en la mesa y no hay otra ruta o no hay otra salida. Para hacer una alianza con el PAN había que respetar esa condición. Sí. Pero sobre todo en un momento crítico para el PRD, porque Andrés Manuel crítico. López Obrador hizo absolutamente todo para desfondar el partido y quedárselo él, simplemente cambiar el nombre de PRD a Morena y quedarse con todo el PRD él. En ese momento sucedía algo que estás diciendo, Viviana, que es muy claro. Una desbandada que se empezó a presentar, que dieron cuenta los medios de comunicación, comentaron, ustedes, comentó mucha gente, ¿qué está pasando con el PRD? Ya se fue fulano, ya se fue perengano. A partir de la conformación del frente, de este planteamiento, de esta opción, primero se frenó, que eso ya de suyo es importante, pero luego comenzó también un efecto de regreso de muchas de las personas que se estaban yendo. Y el PRD nuevamente es competitivo. Y el PRD nuevamente es competitivo. Yo la verdad es que tengo mucho la convicción de que tiene que salir bien el PRD con esto. A ver, el PRD, de la misma forma que el PAN iba a tener la candidatura presidencial, el PRD iba a tener la candidatura de la ciudad. Sí. La ciudad la están buscando tres personajes cercanos tuyos, fueron miembros de tu gabinete. Alejandra fue presidenta del PRD, pero miembro de tu gabinete. Sí. Salomón fue miembro de tu gabinete, el doctor Agüed, miembro de tu gabinete. Correcto. ¿Cómo te ubicas tú en esa lucha de la candidatura? Mira, primero lo que yo dije ahí y les comento así, tal cual. Dije, en el caso de la Ciudad de México sí va a haber competencia. Una competencia que a mí me hubiera encantado. Alguien Te hubiera decía, encantado que fuera a nivel federal, claro. Claro, yo la estaba pidiendo. Entonces, en congruencia, PRD de la Ciudad de México diseña, plantea a los candidatos y a la ¿Cómo se va a hacer candidata. esta interna? Se va a hacer a través de una medición que se ha planteado para llevar a cabo 3 encuestas, un método diseñado por una de las casas encuestadoras y un sistema de puntos finalmente del resultado. ¿Qué era la propuesta que tú también habías presentado? Y no solamente Pues tú, sí. También lo había hablado Rafael Moreno Valle y otras Rafa personas. Moreno también. Esa propuesta para llevar al término federal, ¿no? Sí, es la porque, misma propuesta, si no me equivoco. Sí, claro, ahora aterrizada para la Ciudad de México, porque lo hubiéramos llevado sin ningún problema. O sea, nos decían el tiempo, el dinero, cada una de las cosas ibas palomeando, sí puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero obviamente, bueno, pues cuando entra el peso de los partidos, no hay nada que discutir. Y hay un planteamiento que es parte de este engranaje en donde se dice, ok, PAN presidencia, PRD Ciudad de México. Entiendo también, quizá haber dicho PRD presidencia y PRD Ciudad de México hubiera sido complicado. Imposible. A ver, si nos permites, vamos a ir a una pausa, regresamos en un par de minutos. Vamos a una pausa, regresamos. No hay nada personal,
Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. Ya estamos de regreso con Miguel Ángel Mancera. A ver, nos quedan unos pocos minutos, Miguel Ángel, para recopilar algunos temas. Ahí está el Frente, ya hay campaña del Frente, hay campañas internas, procesos. Hay gente que ha dicho, Miguel Mancera ya decidió que no va a participar en la campaña del Frente, que no va a participar en el Frente. ¿Participas en el Frente, participas en la campaña y en qué condiciones? Estoy en el Frente, Por eso. estoy en la vigilancia de esto que me interesa mucho, que cumplamos con lo del gobierno de coalición. Estoy en su construcción también y por supuesto que voy a apoyar, claro que lo voy a apoyar. Claro que lo voy a apoyar. ¿Vas a participar en la campaña? En algún momento. En los tendré que temas en que... participar, Rechazaste claro. ser el coordinador de la campaña. Rechacé estar en la coordinación pues, junto con otras personas, pero la verdad es que desde el trabajo en la Ciudad de México estoy en el Frente. Estamos participando, digamos que en los ratos libres, que no son muchos. No son muchos, pero bueno, pero para sintetizar, la gente debe asumir que respaldando el Frente, Miguel Ángel Mancera políticamente está respaldando el Frente, Sí. sin negociar ninguna de sus convicciones y Sin de sus negociar. propuestas de gobierno, que a veces van más allá de lo que se propone el Frente, sobre todo en libertades individuales, Sí. los derechos que se han adquirido en la ciudad, de matrimonio igualitario, del tema del aborto, del tema de Y la mujer. todos los derechos de la ciudad, ninguno está en riesgo, porque el otro día me preguntaban, oiga, pero con esto es para, por supuesto que no. Primero, construimos la Constitución de la Ciudad de México. La apoyamos, la impulsamos, y los constituyentes, hombres y mujeres, firmaron, y ese documento es inamovible. Eso es digamos. importantísimo porque es la interrupción del embarazo, los matrimonios entre ambos sexos, Sí. derechos que ha costado muchísimo trabajo y obtener. que están ahora garantizados por una Constitución que en buena parte ya salvó el examen de la Suprema Corte de Justicia. Falta claro. un cachito todavía. Pero eso ya está prácticamente salvado, ¿no? La Afortunadamente, constitucionalidad sí. de la Constitución Eso local está salvado. Eso está salvado. Más allá de detalles pertinentes. Decían que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Se logró. No Y le además- daban voto al Frente, ahí está al Frente. Y el protagonismo de Miguel Ángel Mancera en la política nacional, Me interesa ayudar También- a mi país también está presente. permanentemente. Sí, en con el mejor todo mi sentido, interés. digo protagonismo, no en sentido todo mi vano, interés. en el mejor sentido de la palabra. Ser Seguir siendo protagonista. servidor público, ¿no? Que tú Sí. siempre has dicho, lo que me importa es ser servidor público. Eso me encanta. Así es. 31 de diciembre otra vez. 31 de diciembre veremos qué Estás sucede. decidiendo qué sucede. A ver qué pasa. Pues ya nos O sea, platicarás. perdón, entonces no es una decisión tomada aún. No, estoy haciendo, obviamente, análisis. Platican mucho, nos piden muchas cosas. Estamos analizando. Miguel, muchísimas gracias, mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias. Vamos a seguir apoyando. Y esta es una propuesta que me parece que logra algo que está haciendo mucha falta, que es el verdadero cambio. Cambio porque no estamos hablando de presidencialismo tal cual, como lo conocemos, sino es una figura diferente, con pesos y contrapesos. Algo que sí puede hacer que los resultados sean diferentes. Un cambio de sistema político, Cambio de no de régimen. gobierno, Sí. de régimen. Cambio de régimen. Miguel Ángel Mancera, muchísimas gracias. felicidades, Muchas gracias. muchísimas Hay Gracias gracias. a los mucho que dos. platicar de la ciudad, pero hoy había que platicar Felicidades a los dos de este también. tema. Gracias.